Perfecto, entonces vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. Si antes de pasar a configuración externa, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues anteriormente vamos a pasarlo rápido. Lo más importante, pues recordarás que habíamos hablado sobre la terminología. Es importante que ya tengas muy bien presentes y bien entendidos los planos anatómicos, puesto que vamos a estar haciendo alusión a ellos a lo largo de las clases que vamos a tener. Acuérdate que hay un plano sagital que divide el cuerpo en derecho e izquierdo, mitades, un plano horizontal que divide el cuerpo en una mitad inferior y en otra superior, y un plano coronal que divide el cuerpo en un plano anterior y un plano posterior. Embriológicamente, bueno, que se usa más en embriología, lo anterior se refiere a ventral y lo posterior se refiere a dorsal. Y bueno, también pues que recuerdes esta terminología, medial lateral, esto en relación a a la línea media, proximal distal también, y palmar y dorsal, que es solo lo importante. Ya hablamos de lo que era el tórax, aquí no creo que haya más problema. El esternón, y lo importante a mencionar es el mediastino, habíamos comentado. ¿Qué era el mediastino? ¿O cómo definimos al mediastino? A ver, Marifer Maciel, ¿qué es el mediastino? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué significaba? ¿Con qué se comía? Sí, bueno, pues el mediastino se divide en superior e inferior, y el inferior se divide en el que es anterior, el medio y el posterior. Y el Bueno, sí, corazón pues se encuentra en el mediastino medio, que es de la parte inferior. está excelente, pero acuérdate ¿qué fue lo que pregunté? ¿Qué es el mediastino, verdad? Todo lo que dijiste es correcto, excelente. Ah, sí, el mediastino pues es el espacio de la cavidad torácica y es una cavidad imaginaria. Muy bien. ¿Qué más, Hernández Edson? ¿Qué puedes complementarle a tu compañera? Que es pues sí, como comentó, que la localización donde se encuentra el corazón, más respectivamente el mediastino inferior, entre las cavidades pleurales de los pulmones y en la cara diafragmática superior del diafragma. Ok, a ver, Juan Pablo Juárez, complementalo. Pues bueno, yo tenía entendido que se encuentra entre las pleuras pulmonares, cara Ajá. posterior del esternón y la cara de la primera costilla y el diafragma. Muy bien. Entonces, gracias, es una región imaginaria localizada en el tórax, específicamente entre las pleuras. Recuerda que, pues decir pleuras pulmonares es un pleonasmo porque ningún otro órgano en el cuerpo tiene pleura, ¿sale? Entonces, es una región imaginaria, no existe como tal el mediastino, ningún cirujano de tórax puede abrirte el tórax y decir, ah, mira, aquí está tu mediastino y sacarlo y palparlo, porque es un espacio, es algo imaginario que va, como ya dijimos, entre las pleuras y en relación a lo anterior y posterior, pues está entre la cara posterior del esternón y la cara anterior de las vértebras torácicas, y arriba abajo se encuentra limitado por la apertura torácica superior y la apertura torácica inferior, que está ocupada por el músculo de la respiración, el diafragma. Perdón, perfecto. Entonces ahí lo tenemos, es algo que ya habíamos visto. Como bien comentó su compañera, pues el mediastino se divide en dos, tomando como referencia anatómica una línea que va, ¿de dónde a dónde? A ver, Jocabet, o dinos, ¿de dónde a dónde va esa línea imaginaria? Desde el ángulo de Lewis hasta el disco intervertebral de T4 y T5. Perfecto, muy bien, el espacio intervertebral, el disco intervertebral, excelente. Todos los que están levantando la mano, ahorita les doy la palabra para que puedan participar y esto también pues valga, ¿no? Bien, exactamente, entonces todo lo que esté por arriba de esto, pero por debajo de la apertura torácica inferior es mediastino superior, y todo lo que esté por debajo de esta línea y entre el diafragma, pues es mediastino inferior, el cual a su vez se divide en tres porciones, media, anterior y posterior, tomando como referencia anatómica el Pericardio. 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 Exactamente, muy bien, el pericardio, excelente, perfecto. Y vimos algunas estructuras, ¿verdad?, que se puedan encontrar en el mediastino superior y mediastino inferior. Aquí únicamente, pues recordar algunas de ellas.
en este plano sagital, que en realidad es un parasagital, está aquí la clavícula, y la primera costilla, se alcanzan a apreciar un poco. En el mediastino superior, recordar que está el esófago, que está la tráquea, hay cadena simpática, el nervio vago, aquí el callado de la vena ácigos, que es el sistema encargado de drenar todo el tórax, todo el drenaje de tórax llega a la vena ácigos y esta llega a su vez a la cava superior, que también se puede apreciar, y también en este otro corte, del otro lado, pues el callado de la aorta, algunas otras estructuras vasculares y el conducto torácico, ¿no? Que puede apreciarse también aquí. Y en el mediastino inferior, pues muy importante aquí identificar nuestro pericardio y que en el mediastino medio, es decir, lo que está dentro del pericardio, pues es donde se localiza nuestro corazón. Y pues también en ese mediastino medio no solo el corazón, sino la emergencia o el origen de los grandes vasos arteriales, como es el tronco de la pulmonar, que está revestido por pericardio, y la aorta ascendente, una porción. También pues la desembocadura de grandes vasos, como son la vena cava superior e inferior, y naturalmente también las venas pulmonares, aquí ilustradas, aquí están. Y en el mediastino posterior, pues ya usando esta imagen, pues aquí está el bronco principal del lado izquierdo, aquí está la aorta descendente, recordar que acá pues este es el callado de la aorta y también algunos troncos que emergen de él, como los troncos brachiocefálicos, el tronco brachiocefálico, perdón, la subclavia izquierda y la carótida común primitiva izquierda. Bien, y aquí pues también la cadena simpática, algunas otras estructuras, estas son las más importantes. Este es un esquema para ilustrar la circulación del tórax, el drenaje venoso del tórax, que ya vimos y que vamos a revisar más a detalle con sus exposiciones. Ya les mandé la rúbrica, ¿ya lo vieron todos? Sí. Ya está en el grupo, creo que también ya está en el Classroom, creo que también se las mandé al grupo que tenemos, y para que vayan considerándolo, ya también las fechas tentativas para exponer también las tienen. Entonces, para que vayan preparando sus expos, recuerden que los primeros equipos tienen que mandarme su presentación para que les haga algunas observaciones y pues podamos hacerlo bien. Muy bien, pues estos cuadros ya los tienes. Recordar también que esto me lo estoy yendo muy rápido porque ya lo vimos, ahorita retomamos desde donde nos quedamos. Esto es un breve recordatorio de lo que vimos la sesión anterior. Saco pericárdico, mencionábamos que muchas estructuras en el cuerpo están revestidas por una membrana de células mesoteliales, eso desde el punto de vista histológico es mesotelio, lo vamos a ver en histología, pero bueno, es mesotelio, ¿sale? Son células mesoteliales que revisten estructuras como puede ser, por ejemplo, en los pulmones, pues la pleura o las pleuras, ¿no? En el caso de la cavidad abdominal, es el peritoneo, así se llama, esa membrana, peritoneo. Pero en el caso del corazón, esta bolsita, este saco fibroso, este saco membranoso, recibe el nombre de pericardio, ¿verdad? Pericardio. Sí están viendo todos el chat, ¿verdad? También. Sí. Bueno. Sí. Pericardio. Y el pericardio, pues es esta bolsita que tenemos aquí, que sirve de protección, le da sostén también al corazón. Si vemos aquí también está fijado al diafragma por algo que se llama ligamentos frenopericárdicos y también al esternón con algunos otros ligamentos. Pero bueno, el pericardio, a su vez, desde el punto de vista anatómico, se divide en dos, en un pericardio que es fibroso y que es este que vemos aquí, es muy fuerte, es muy rígido, es muy duro. Cuando hacíamos nuestra disección de corazón se palpaba e incluso alguien lo trataba de jalar y es muy duro, la verdad es que está durísimo. Incluso alguien hasta trató de morderlo, lo regañamos, pero bueno, pues ni así lo logró romper. Pero bueno, el caso es que este es el pericardio fibroso, el que está recubriendo las estructuras, y está también el pericardio seroso, que a su vez se divide en dos porciones. Un pericardio seroso parietal, que es el que está más en contacto con el fibroso, y un pericardio visceral, que está más en contacto con el corazón y que de hecho pues constituye la última capa histológica del corazón, denominada epicardio. Y bueno, pues aquí vemos un zoom de todo esto, aquí más grande. Denme un segundito.
Muy bien, y bueno, aquí está entonces cómo es que está distribuido el pericardio. Vemos que el más externo es el pericardio fibroso, ese pericardio duro. Vamos aquí a subrayarlo, el pericardio fibroso, este que está aquí. Después de ese sigue ya el pericardio seroso, específicamente el pericardio parietal, que es el que está más en contacto con el fibroso, y posteriormente el epicardio o la capa visceral del pericardio seroso. Entre el epicardio o pericardio visceral y el pericardio parietal, ambos serosos, se localiza una cavidad. Esta cavidad cavidad que tenemos aquí, que es la cavidad pericárdica, a través de la cual pues corre líquido. Y esta cavidad pericárdica es esta que vemos aquí, la voy a tratar de dibujar. Toda esta es la cavidad pericárdica, todo esto es pericardio y cavidad pericárdica. Por aquí circula líquido. Habíamos dicho que pues, ese líquido es importante porque provee de lubricación, regula también la temperatura y pues bueno, más que nada para que el corazón lata de una manera adecuada, evita la fricción, ¿sale? Porque el corazón constantemente se está contrayendo y relajando y pues esos movimientos a las estructuras adyacentes podría condicionarles fricción y eso generaría calor y a la larga complicaciones. Pero bueno, habíamos hecho una cápsula clínica, ¿verdad? De qué es lo que pasaría si el pericardio se inflama y empieza a producir líquido además que se acumula en la cavidad pericárdica. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Pericarditis. Derrame pericárdico. Exactamente, la inflamación pericarditis y ya que se acumule líquido, pues el derrame pericárdico. En algunos pacientes, en algunas personas, este pericardio inflamado ya sea por alguna infección, por algún proceso autoinmunitario, como los pacientes con lupus o con alguna otra alteración, o por la causa que quieras, que empiece a llenarse de agua ahí en el pericardio, en la cavidad pericárdica, puede haber tanta agua que incluso toda esa agua que empezó aquí a acumularse empiece a interrumpir, empiece a alterar el llenado ventricular. Empiece a alterar el llenado ventricular, de tal manera que el ventrículo no se llena bien y al no llenarse bien, pues no expulsa suficiente sangre a través de la aorta. Eso condicionará a la larga una disminución del gasto cardíaco, lo vamos a ver en su momento, del gasto cardíaco y a su vez de la presión arterial. Esa alteración que pone en riesgo la vida del paciente porque se compromete un signo vital, que es la presión arterial, es lo que denominamos, ¿cómo dijimos que se llamaba eso? Tamponada de cardíaco. Tamponade cardíaco, excelente, muy bien, el tamponamiento o tamponade cardíaco. Y la pregunta de examen nacional de residencias, ¿cómo se trata eso? La pericardiocentesis. A ver, levantó Hernández Arriaga Diana. La pericardiocentesis. Pericardiocentesis. Muy bien, los demás también lo dijeron, pericardiocentesis, que consiste en introducir una aguja a través de este espacio por debajo del apéndice gifoides, llegar a la cavidad pericárdica y drenar ese líquido para liberar aquí el espacio y que pueda latir el corazón mucho mejor. Esas muestras obtenidas de líquido se mandan al laboratorio y dependiendo de sus resultados, obtenemos también diagnósticos. Dime, Juan Pablo, a tus órdenes. Doctor, yo tengo una duda. Del tratamiento que usted acaba de mencionar y los compañeros, ¿sería lo mismo que una ventana pericárdica? Bueno, la ventana pericárdica usualmente se deja para que si se está produciendo mucho líquido de manera constante, se esté drenando de manera constante, evitando que se acumule. Esa es una ventana pericárdica. Ok, gracias, doctor. Sí, así es. Igualmente, por ejemplo, para ustedes que están llevando respiratorio, hay pacientes que, así como el pericardio se llena de líquido, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural también puede llenarse de líquido y eso se llama derrame pleural. Para estos pacientes que constantemente están produciendo líquido y en quienes tendrías que estar haciendo toracocentesis para drenarlo, le haces algo similar a la ventana pericárdica, que se llama, que es colocar una sonda endopleural que continuamente esté drenando ese líquido para evitar que se inunde tu pulmón. Van a ver que conforme avancen en el tiempo van a ir entendiendo muchas cosas y es padrísimo. ¿Sale? Bueno. Esto es lo que vimos la clase anterior. ¿Ya hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a grabar la clase y hasta que sean dignos se les enviará. ¿Dónde está?
¿O ya se consideran dignos? ¿Ya mando las anteriores? Sí. Sí. Sí, doctor. Ok, lo voy a considerar. Lo voy a pensar seriamente hoy. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar Recording in continuar progress. con corazón, configuración externa. Es decir, vamos a describir al corazón desde fuera. Vamos a analizar cada una de sus características. Lo más importante a mencionar en esta clase es, es resolver las preguntas que tenemos de este lado. ¿Qué forma tiene el corazón? ¿Cuál es la dirección de su eje mayor? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántos bordes tiene? Los surcos, muy importante este apartado, los surcos, y también mencionar pues las relaciones anatómicas del corazón. La pregunta inicial, entonces, vamos a ver, Evelyn Ramos, ¿qué forma tiene el corazón? ¿Tiene forma de pirámide? De pirámide triangular, pirámide De pirámide cuadrangular. triangular, perdón. Excelente, Evelyn, muy bien. Tiene forma de pirámide triangular. Eso es algo que debemos recordar. Las pirámides, usualmente las figuras geométricas, en este caso la pirámide, tienen vértice, bueno, tienes un ápice, tienes una punta y tienes una base. ¿Hacia dónde está orientada la base y hacia dónde está orientada la punta? A ver, Regina Holguín. La punta está orientada hacia la derecha y la base, la punta hacia la izquierda y la base hacia la derecha. Perfecto, muy bien. La base entonces está hacia la derecha y el ápice hacia la izquierda. ¿Y dónde está la base? ¿Arriba o abajo? A ver, Eduardo Rodríguez. Exactamente, muy bien, excelente, Eduardo. Entonces, nuestro corazón, nuestro corazón tiene forma de pirámide triangular con una base superior derecha, y un ápice inferior izquierdo. El ápice se proyecta hacia el quinto espacio intercostal, de la línea media clavicular aproximadamente, entre la línea media clavicular y la paraesternal del lado izquierdo. Entonces es una pirámide triangular. Evidentemente esto que tengo aquí, esta botella no es una pirámide triangular, pero esta es la base y esta es el ápice. Entonces el corazón se encuentra así, con base del lado derecho, con ápice del lado izquierdo hacia el quinto espacio intercostal de nuestra línea media clavicular, entre la línea media clavicular y la línea paraesternal. ¿De acuerdo? Entonces, forma de pirámide triangular. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Bien. Esta es la forma. La dirección del eje mayor va en relación a lo que mencionamos ahorita. Y la dirección del eje mayor cardíaco es que el eje cardíaco anatómico, eje anatómico cardíaco va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y ligeramente de atrás hacia adelante. Así está el corazón. ¿De dónde a dónde va entonces la dirección del eje anatómico mayor? Daniel Montoya. De arriba a abajo, de derecha a izquierda y de posterior a anterior, ¿no? O de atrás hacia adelante. Excelente. Maestro de la elegancia anatómica. Muy bien, Daniel. Excelente. Así va. Esto es importante que lo recuerdes porque la dirección del eje mayor anatómico es muy similar, es igual prácticamente que la dirección del eje mayor eléctrico. Entonces, si lo entendemos de una vez anatómico, pues en el eléctrico no nos va a costar nada de trabajo. Muy bien, entonces es una pirámide triangular de base superior, de vértice inferior, de derecha a izquierda, arriba, abajo y atrás hacia adelante. ¿Qué cuántas caras tiene? 4. ¿4? A ver, 3. Sofía. Sí, perdón, 4. A ver, Sofía. Pues son 4 y es la cara anterior, la inferior, la cara pulmonar derecha y la cara pulmonar izquierda. Bueno, si dijimos que es una pirámide triangular, ¿cuántos lados tienen los triángulos? 3. De Entonces, ¿cuántas caras tenemos?
Tres. Tres, exactamente. Ojo, muy bien, no hay problema. La target, lo que pasa es que la target y algunos otros, bueno, no sé si la target, pero en algunos otros libros menciona que tiene 4 caras. Pero no, lo que vamos a manejar nosotros por consenso académico del módulo de sistema es que tiene 3 caras. 3 caras, 3 caras. El corazón tiene 3 caras al tener forma de pirámide triangular. Ahora, ¿cómo se llaman estas caras, César Valdés? La anterior se llama esternocostal, la posterior se llama diafragmática y la lateral izquierda es la pulmonar. Muy bien, excelente. Entonces, el corazón tiene 3 caras. Ahorita las vamos a ver. Todo esto que estamos mencionando aquí, platicando, muy chido. Se faltan unas chilitas, todo. Bueno, es platicado. Ahorita lo vamos a ver en las diapositivas. Entonces, el corazón, como bien dice César, tiene 3 caras. Una de ellas es la cara anterior, porque está viendo hacia la parte anterior, ¿de acuerdo? Está viendo hacia el esternón y hacia la unión del esternón con sus costillas. Por eso también esta cara anterior recibe el nombre de cara anterior o esternocostal. Cara anterior o esternocostal. Esa es la primer cara. Cara anterior o esternocostal. Tenemos una cara anterior y tenemos también una cara posterior. Como esta cara posterior está, sí, posterior, o sea, está es la parte de atrás del corazón, pero también está como hacia abajo, también esta cara recibe el nombre de cara posteroinferior. Posteroinferior. Cara posteroinferior o posterior, o incluso si lo llegas a encontrar como cara inferior, se están refiriendo a la misma cara. Cara posterior, cara posteroinferior o cara inferior, ¿sale? Llamarlo cara inferior es algo muy común, por ejemplo, en el electrocardiograma, desde el punto de vista eléctrico. Pero bueno, sabes que se refiere a esa cara, ¿sale? Esta cara posteroinferior, inferior o posterior, ve hacia el diafragma, descansa en el diafragma, se acuesta en él. Es por eso que esta cara también recibe el nombre de cara pragmática. Claro está bien, es excelente. Y tenemos una última cara que está viendo hacia el lado izquierdo, hacia el lado del pulmón izquierdo, y que por lo tanto recibe el nombre de cara pulmonar. Excelente, Miguel. Así es, pulmonar izquierda. No hay pulmonar derecha, entonces pues nos quedamos con pulmonar, y cuando decimos pulmonar sabemos que es del lado izquierdo. Cara pulmonar izquierda también si quieres, o también podemos encontrarlo como cara lateral. Cara lateral da hacia un lado, ¿no? Hacia lo lateral del lado izquierdo. Perfecto, muy bien. Entonces, si tiene 3 caras y una base, naturalmente, ¿no? La base ahorita la vemos también. ¿Cuántos bordes tendrá? A ver, Miguel, ¿y cuáles son? Tiene 3 bordes, ¿no? Sí. El borde derecho, que es el que está entre el anterior y el posterior inferior. El borde izquierdo anterior. Este está entre el anterior y el lateral. Y el izquierdo posterior, que está entre el lateral y posterior inferior. Excelente, muy bien, Miguel, perfecto, gracias, bien contestado. Entonces, hay 3 bordes, un borde derecho y 2 bordes izquierdos. El borde derecho, que divide la cara anterior de la posterior inferior, ahorita los vamos a ver, no te preocupes, y los bordes izquierdos, que son el superior y el inferior, o anterior y posterior, también si quieres verlos es correcto así. El superior, o anterior en este caso, divide la cara anterior de la lateral, como bien mencionó Miguel, y el otro inferior divide, está separando, mejor dicho, la cara lateral del lado izquierdo y la cara postero inferior. Perfecto, esos son los 3 bordes, 3 caras, 3 bordes, perfecto. Los surcos, ahorita esos los vamos a ver más adelante, y las relaciones anatómicas. ¿Vamos bien hasta aquí? Está fácil, ¿no? Vamos a verlo ahora todo con dibujos y más bonito. Bueno, esto es lo que ya mencionaron. Perfecto, tienen 10.
Muy bien, muy bien. Y aquí están. Estas son las caras del corazón. Estas son las 3 caras cardíacas. La primera de ellas es esta, la cara anterior o esternocostal. Esta cara es la que está viendo hacia el esternón. Si nosotros quisiéramos dibujar el esternón, pues aquí estaría el manubrio esternal, ¿verdad? La horquilla. Sí, ya lo sé, dibujo horrible. ¿Sale? El ángulo de Lewis o escotadura esternal, el cuerpo y el apéndice gifoides. ¡Ay, qué horrible! Ahí está. ¿Sale? Como está viendo hacia el esternón, pues esta es la cara anterior o esternocostal. Es importante que la veas muy bien. Ahorita las vamos a describir. Y de este lado encontramos la cara posterior-inferior o diafragmática, porque descansa sobre el diafragma. El diafragma estaría aquí. Esta cupulita que estoy haciendo, este sería el diafragma. Me siento Bob Ross. Vamos a dibujar un diafragma feliz. Un diafragma feliz. ¿Sí saben quién es Bob Ross o son muy jóvenes para recordar? El pintor, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí lo conocemos. Excelente, estoy orgulloso. Muy bien. Entonces aquí está el diafragma, por eso se llama cara posterior inferior o diafragmática. Y esto es lo que vemos en la cara posterior inferior o diafragmática. Perfecto, muy bien. Y esta cara que vemos aquí es la cara lateral izquierda o pulmonar, porque aquí haz de cuenta que tú, el que estás viendo la pantalla, pues tú eres el pulmón del lado izquierdo y estás viendo esa cara. Y esa cara te está viendo a ti, pulmón izquierdo. Entonces, por eso se llama cara lateral izquierda, pulmonar pues, izquierda. Entonces, aquí lo importante a identificar es lo que vamos a ver en estas caras. Fíjate bien. Todas las caras tienen un componente auricular y un componente ventricular, ¿sale? Vamos a trazar una línea aquí. Negro. Aquí. Entonces, esta línea que estoy trazando está recorriendo un surco. Ahorita lo vemos. Pero todas las caras, ahorita le damos nombre a ese surco. Todas las caras del corazón tienen un componente auricular y un componente ventricular. ¿Sale? Todo lo que esté por arriba de esta cara es aurícula y lo que esté por debajo es ventrículo. En el caso de la cara anterior o esternocostal, lo que nosotros podemos apreciar en ella, y por lo tanto sabemos que estamos en la cara anterior o esternocostal, es que en la porción auricular de derecha a izquierda del corazón, no de tu pantalla, de derecha a izquierda, encontramos esta estructura. Esta estructura, aquí este esquema nos dice que es la aurícula derecha, right atrium. Pero realmente no es la aurícula derecha, sino es un apéndice auricular. Es un agregado de la aurícula que es más pequeña que ella, que la aurícula. Es algo más chiquito que una aurícula y que recibe el nombre de... ¿Orejuela? Orejuela. Excelente, recibe el nombre de orejuela o auriculilla del lado derecho. ¿Vale? Esto que vemos aquí sí es parte de la aurícula derecha, pero no es la aurícula como tal. Esto que vemos aquí es la orejuela del lado derecho, auriculilla derecha. Más adelante, cuando hablemos de configuración externa, pues, interna, perdón, detallaremos qué onda con estas auriculillas. ¿Sale? Esta auriculilla pareciera que se lanza hacia adelante y abraza a la aorta ascendente, que es otra estructura que podemos ver. La aorta ascendente, aquí está. La aorta ascendente. A la izquierda de la aorta ascendente, lado derecho de tu pantalla, encontramos este, que es el tronco de la pulmonar, el tronco pulmonar, o tronco de la pulmonar, o arteria pulmonar. Y encontramos también al lado de ella este pequeño chiquirrín, que también es, aquí dice aurícula izquierda, pero no es como tal la aurícula izquierda, sino su auriculilla. Su orejuela izquierda, la orejuela izquierda. Esto es lo que podemos encontrar por arriba de esta línea, que representa un surco. Ahorita le damos nombre. Y es la porción auricular. Esto es lo que podemos apreciar. Y por debajo de este surco, por debajo de esta línea, encontramos la porción ventricular. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es ventrículo izquierdo y cuál es el derecho? Bueno, aquí en el esquema lo dice.
Pero si no tuviera estas letritas, lo que tengo que buscar para identificar la separación es esta línea, estos vasos. Estos vasos son vasos coronarios, ya tú lo vas a describir a detalle en tu exposición. Pero estos vasos corren por un surco importante que vamos a mencionar en un momento. Este surco y estos vasos están separando a la porción ventricular en la cara anterior o esternocostal, una porción izquierda ventricular y una porción derecha ventricular, es decir, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Esto que vemos aquí, este es el ventrículo derecho. En la cara anterior lo que vemos prácticamente es puro ventrículo derecho. Vemos gran parte del ventrículo derecho. ¿Sale? Y lo que vemos de este lado, este es ventrículo izquierdo. Este es ventrículo izquierdo. Y acuérdate que en medicina, antes de bioquímica, antes de fisiología, antes de lo que tú quieras, está el nombre. Este surco recibe el nombre de surco interventricular anterior. Interventricular porque está entre los ventrículos. Y por detrás de este surco, hacia adentro, hacia configuración interna, se proyecta, o estaría, el septum interventricular. El septum, esa estructura carnosa, así, sabrosa, vistezote, ¿vale? Que separa al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y este surco que tenemos aquí, en el nombre lleva la fama, es el surco aurículo ventricular, que divide a las aurículas de los ventrículos. Sí, la medicina es muy fácil, muy sencilla. Perfecto. ¿Dudas con lo que podemos ver en la cara anterior? No. No, doctor. A ver, Daniela López. Sí, ¿cuál era el nombre del último surco que dijo, el que divide a los ventrículos de los atrios? El surco aurículo ventricular. Gracias. Surco aurículo ventricular. Bien. ¿Qué pasó, Marinali? Sí, también se le puede llamar surco coronario, ¿verdad? Excelente, así es. Sí se le puede llamar así. Ahorita vemos por qué. Gracias, Marinali. Muy bien. Bueno, entonces, del lado en la cara póstero inferior o diafragmática, lo que podemos ver igual es el surco aurículo ventricular o coronario, este que vemos aquí. Surco aurículo ventricular o coronario, encontramos una porción auricular y una porción ventricular. La porción auricular lo que vemos es la desembocadura de la vena cava inferior, que está llegando a la aurícula del lado derecho, y la desembocadura de las venas pulmonares. Específicamente las venas pulmonares derecha e izquierda inferiores, porque las superiores casi no se ven en la cara posterior o diafragmática. Se ven mucho mejor cuando vemos al corazón desde su base. Esta es la base. Toda esta es la base. Toda esta es la base. Y esto que vemos aquí abajito es la cara posterior inferior o diafragmática. Entonces, si te das cuenta, también vemos aquí una crucecilla. Perdón, vemos aquí un surquito que está separando la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Esta es la aurícula derecha. Espérenme, voy a quitar todos mis rayones. Ya está. Entonces aquí está. Esta es la línea, este es el surco interauricular. Surco interauricular. ¿Ven? Surco interauricular. Y esta es la aurícula derecha. Y esta es la aurícula izquierda. ¿Sale? Todo esto se ve así muy bien desde la base. El surco aurículo ventricular o coronario. Ahorita vemos por qué se llama coronario. ¿Vale? Y por debajo encontramos también porción ventricular. Aquí, esta es la referencia que vamos a tomar para dividir nuestra porción ventricular en derecha o izquierda. Aquí esto es ventrículo derecho y este es ventrículo izquierdo. ¿Vale? Este surco o esta referencia, esta línea que estamos viendo aquí, que estoy yo rayando,
es el surco, es otro surco que también se llama interventricular, pero como estamos en la porción posterior del corazón, es el surco interventricular, ¿qué? Pues posterior, ¿sale? Posterior, que divide a una porción ventricular izquierda de una porción ventricular derecha. Si te das cuenta, en el caso de la cara anterior, lo que más veíamos en cuanto a ventrículos era el ventrículo derecho, a comparación del izquierdo. Casi 2/3 de la cara anterior ventricular es ventrículo derecho y el tercio restante pues es el ventrículo izquierdo. En el caso de la cara posterior es al revés. 2/3 de la porción ventricular en la cara posterior es ventrículo izquierdo. Aquí se ve mucho más el ventrículo izquierdo y 1/3 es el ventrículo derecho, desde la cara posterior o diafragmática. ¿Sale? ¿Dudas de lo que se puede ver aquí en la cara posterior inferior o diafragmática? No, ¿Cómo se llamaba el surco? ¿Cuál de todos? El que terminaba con posterior. Bueno, este de aquí es el interventricular posterior. Este de acá es el interauricular. Y este de aquí es el aurículo ventricular o coronario. ¿Vale? José, ¿levantaste la mano? Ah, sí, pero era la misma pregunta, doctor. Gracias. Muy bien. Vale. Y para terminar con la cara, con las caras, y lo que se puede apreciar desde ellas, esta de aquí. Aquí está el surco auricular, aurículo ventricular o coronario, que divide una porción auricular de una ventricular. Aquí no hay gran pierde. Lo que vemos, esto que es aquí, este es un esquema de Netter. Esta es auriculilla izquierda. Esta es auriculilla izquierda. Y esta es ventrículo izquierdo. Si te das cuenta, el ventrículo izquierdo es enorme. Es grandototote. Ocupa 2/3 de la cara posterior-inferior, 1/3 de la cara anterior y es prácticamente toda cara lateral. Es un ventriculote, está enorme. Poquito menos que el derecho, digo, poquito menos el derecho. ¿Sale? Muy bien. Ahora, es importante que estas caras las recuerdes, no solo por aprender anatomía, sino porque cuando hablemos de electro, el electro, las derivaciones, las rayas esas que tal vez por el momento no entiendas qué son, pero que en su momento las vas a entender, podemos nosotros saber, viendo las derivaciones del electrocardiograma, qué cara es la que se puede ver afectada en un infarto. Si la cara anterior, si la cara posterior o si la cara lateral. Porque las arterias que vas a describir irrigan, hay arterias específicas que irrigan a estas caras. Entonces, con saber la cara que se ve afectada en el electro, puedes incluso hasta saber qué vaso es el que está tapado. Entonces, ya cuando lleguemos a esa integración, ya estarás así elevado como un ángel. Muy bien, excelente. Aquí está. Bueno, ahora, ya que vimos esto de las caras, lo que sigue es ver los surcos. Ya los revisamos, pero vamos a precisarlos. Entonces, ¿cuáles son los surcos del corazón? A grandes rasgos, lo más importante aquí identificar que son 3. El surco aurículo-ventricular, también llamado coronario. ¿Por qué se llama coronario? Porque a través de ese surco corren las arterias coronarias y el seno coronario. ¿Por qué coronario? Porque a través de ese surco corren los vasos coronarios, arterias coronarias y seno coronario. ¿Sale? Acuérdate que las arterias coronarias pues, son las que salen de la aorta y llevan irrigación. El seno coronario es una estructura venosa. Recoge la sangre de todo el corazón. ¿Sale? Y la regresa hacia la aurícula derecha. Pero, de hecho, los surcos son surcos porque producen hundimientos en esa porción. No sé si te has acostado en el pasto. ¿Sí todos se han acostado en el pasto o son alérgicos? Sí. Perfecto. Después de mucho tiempo, si estás acostado en el pasto, si tú retiras tu mano o retiras tu cabeza,
vas a notar cómo hiciste un pequeño hundimiento en el pasto, así chiquito, discreto. Pues estás formando un surco. Los vasos sanguíneos en las paredes cardíacas hacen lo mismo. Al pasar por esas partes del corazón, crean hundimientos, es decir, hacen surcos, ¿sale? Hacen surquitos. O en la arena, no sé, pues ahí si te has acostado en la arena, pues es más fácil, es más evidente, ¿no? Se crea un surco porque estás tú ahí. Igual aquí los surcos se crean porque los vasos están pasando por ahí. En el caso del surco auriculoventricular, que divide a una porción auricular de una ventricular, por ahí están pasando los vasos coronarios. ¿Sale? Y aquí está. Este es el surco auriculoventricular o coronario. Y este vaso que estoy, el rojo que estoy recorriendo, que ya estoy haciendo negro, ¿por qué estoy negro? Bueno, que ya estoy haciendo negro, es la arteria coronaria derecha. Esta es la arteria coronaria derecha. Va recorriendo el surco, ya lo viste, y pues mira, sale de la aorta. Y acá, este que ves acá, que ahora estoy haciendo negro, esa es la arteria coronaria izquierda. Aquí se entorpece porque la arteria coronaria izquierda pasa por detrás de la pulmonar, ¿sale? Pero aquí pues por eso no lo vemos, vendría aquí. Pero pasa por detrás de la arteria pulmonar. Y en el caso de la cara posterior inferior, esta estructura gordota, así, gordo, dan ganas de morderlo, así. Este es el seno coronario. Es una estructura muy gruesa, ¿ya viste? Este es el seno coronario. Si te das cuenta, cómo va recibiendo las venitas, cómo va recibiendo afluentes. Va recibiendo afluentes, ¿vale? Estas azules que van hacia a esa vena y la van haciendo gorda. Muy bien. ¿Dudas con esto? No. Padre, ¿no? No, doctor, Bueno, gracias. el otro surco o surcos son los surcos interventriculares que dividen a los ventrículos en una porción derecha y en una porción izquierda. Los surcos interventriculares son dos. El surco interventricular anterior, que es el que se ve en la cara anterior o esternocostal, está, surco interventricular anterior, y el surco interventricular posterior. Por ahí, por esos surcos, son surcos porque por ahí corren ¿qué? Vasos. Vasos sanguíneos, exactamente. Por ahí corren vasos sanguíneos. Excelente. Entonces, ¿qué vaso sanguíneo correrá por el surco interventricular anterior? La arteria interventricular anterior. Excelente. La arteria interventricular anterior. ¿O qué otro nombre recibe? A ver, Daniel. La descendente anterior izquierda, ¿no? O descendente anterior. No. Descendente anterior, exactamente. Por ahí corre la arteria interventricular anterior o descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Sale de la coronaria izquierda. ¿Ya viste? Muy bien. Y en el caso del surco interventricular posterior, corre la arteria ¿qué? Interventricular posterior, ¿de acuerdo? Posterior o descendente posterior. Descendente posterior porque va desde el surco coronario hacia abajo, por eso son descendentes, van hacia el ápex. Y se llama interventricular posterior o descendente posterior, que en la mayoría de los casos, ojo ahí, en la mayoría de los casos, viene de la arteria coronaria derecha. Y digo en la mayoría de los casos porque hay a veces algunos mutantes que no se origina su interventricular posterior o descendente posterior de la coronaria derecha, sino viene de la otra, del otro lado, de la coronaria izquierda, específicamente de una rama llamada circunfleja. No te desgarres las vestiduras, no te lo aprendas ahorita, porque lo vamos a revisar cuando veamos circulación coronaria. Pero bueno, ya estamos empezando a entrar en confianza, a entrar en calor y a platicar más chido, ¿no? Bueno, esos son los surcos interventriculares y por ahí van corriendo esos vasos. Y el último surco, en el cual pues realmente no corre ningún vaso, es el surco interauricular. ¿Qué está interauricular? Pues es que es este que vimos aquí, que estuvimos señalando. Y a través de ese, pues no corre ningún vaso, pero pues nos está diciendo que hacia adentro, hacia configuración interna, encontramos
el septum interauricular o tabique interauricular, que pues, es lo que nos va a dividir las aurículas en derecha e izquierda. Naturalmente, en el caso de los surcos interventriculares también nos dividen una porción izquierda y derecha en configuración interna, ¿sale? Constituyen el septum interventricular. ¿Dudas con los surcos? No, doctor. No, doctor. Muy bien. ¿Qué pasó, José? Sí, yo solo tenía una duda. ¿Sí? Mencionó las venas que corrían por los interventriculares anterior y posterior. No, ¿Las no las podría mencioné. repetir? Ah, pero habían dicho algo parece como que de los vasos que corrían por ahí, algo así. Sí, mencionamos las arterias, la arteria interventricular anterior o descendente anterior, en el caso de la cara anterior, ¿no? Y la descendente posterior o interventricular posterior, en el caso de la cara posterior inferior diafragmática. Pero venas no mencionamos, eso lo veremos hasta drenaje de corazón. ¿Sí, José? Ah, ok. Gracias, doctor. Ok, bueno, muy bien, José. Bueno, continuamos. Aquí está por última vez la cara anterior, vela bien, recuérdala, grábatela, ya la desmenuzamos hace ratito. Aquí la posterior inferior, aquí aprovecho para que veamos. ¿Otra duda, José, o solo no levantaste la mano? Digo, no bajaste la mano. Ah, perdón, no bajé la mano. Ok. Bueno, aquí esta es otra visión. Estos esquemas son de anatomía de, no sé si de Gray o de Moore. Ahorita lo checamos. Pero este que tenemos aquí, este es de anatomía de Netter. Este es del Atlas de anatomía de Netter. También son muy bonitos esquemas. Puedes consultarlos. ¿Sale? Igual aquí vemos el surco interauricular y el surco interventricular posterior, en el cual vemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y el seno coronario, que es esta estructura grandota. Aquí se ve muy bien cómo penetra hacia la aurícula derecha y está por debajo de la desembocadura de la vena cava inferior, que es esta de aquí, y esta que es la vena cava superior. ¿Sale? Muy bien, excelente. Y esta que es la auriculilla, pues todo esto en su conjunto, esta es la aurícula derecha. Y toda esta de acá es la aurícula izquierda. Y aquí vemos cómo llegan hacia esa aurícula izquierda las venas pulmonares. Van desembocando las venas pulmonares a esta región. Excelente. Aquí también se ve muy bonito. ¿Sale? Perfecto. Es la cara lateral o diafragmática. Vemos cómo desde aquí empieza a verse el seno coronario y cómo empieza a recibir esas venas afluentes, esa sangrita. ¿Sale? Muy bien. Ahora, los bordes que ya habíamos mencionado también, únicamente para que los recordemos y les demos ya un nombre más preciso. Los bordes hay, como dijimos, derecho e izquierdos. Dos izquierdos y uno derecho. El derecho también es conocido como borde inferior o borde marginal. Es este de aquí. Es este. Este es el borde derecho. Este. Borde derecho, o como bien dice el esquema, inferior o marginal. Este separa la cara anterior, la cara anterior de la cara posterior. De la cara posterior sería este de aquí. Este sería el borde. ¿Vale? Inferior o marginal. ¿Vale? Divide la cara o separa la cara anterior de la posterior inferior. Y en el caso de los izquierdos, pues tenemos un borde superior izquierdo, que es también conocido como borde obtuso, y el borde inferior izquierdo. Y aquí están las caras que separan, como bien dijo su compañero. El borde superior izquierdo, también llamado obtuso, separa la cara anterior de la lateral. Es este de aquí. Es este. Es este de aquí. O en este esquema, es el de acá. Aquí está. Obtuse. Margin. Este de acá.
separa la cara anterior. En este caso es el de acá. Ay, no, aquí no se aprecia porque esta es la cara posterior. En este así. Separa la cara lateral, el superior obtuso, del anterior. Aquí está. Y en el caso del borde inferior izquierdo, separa la cara posterior inferior de la lateral. Sería este borde. Sería este borde. Este de aquí. Separa la cara lateral de la, esta, posterior inferior. Sería este borde. ¿Sale? Y aquí está el esquema ganador. ¿Dudas, preguntas? No, doctor. ¿Listo? Esta es la base. Ahí se ve preciosa la base. Ahí está, incluso dice base del corazón. Base del corazón. Marca. Bien. Y ahí están las relaciones anatómicas. Con esto cerramos por el momento. ¿A quién tenemos hacia adelante? Tenemos al timo. Tenemos al esternón. Tenemos a vasos mamarios, la arteria mamaria interna, vasos mamarios internos hacia adelante. Es lo que encontramos. Es lo que encontramos. En la cara diafragmática encontramos, pues sí, la posterior inferior, encontramos como relación anatómica, pues por supuesto, al diafragma. También más abajo, por debajo del diafragma, al lóbulo hepático izquierdo. En general también pues, al hígado, más el lóbulo hepático izquierdo, un lóbulo del hígado. Encontramos también relación con la tuberosidad mayor del estómago. Esto es muy, muy curioso. Esto es curioso porque algunos pacientes pueden estar cursando con un infarto agudo al miocardio y referir dolor abdominal en vez de dolor torácico. Y ahí está el médico que no sabe diciendo, ah, sí, tiene una gastritis. Dale omeprazol y butildiosina y dale un montón de cosas para que no se esté quejando. Y no, pues que se está infartando. Entonces tienes que hacer un interrogatorio de exploración física bien minuciosos, como de un estudiante de Iztacala, digno de Iztacala. Y es razonable, es comprensible porque es una relación anatómica, únicamente lo separa el diafragma. ¿Va? Esas son las relaciones hacia abajo del corazón, se relaciona con estas estructuras hacia abajo. Y hacia la cara lateral, pues obviamente con la pleura y la cara interna del pulmón izquierdo, el nervio frénico del lado izquierdo, y venas diafragmáticas superiores. ¿Va? Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No.